Falacias exegéticas por D. A. Carson. Falacias comunes en la semántica. 1. La falacia de la raíz. Uno de los errores más perdurables, la falacia de la raíz, presupone que cada palabra realmente tiene un significado relacionado directamente con su forma y sus componentes. Desde este punto de vista, el significado viene determinado por la etimología, o sea, por la raíz o raíces de la palabra. ¿Cuántas veces nos han dicho que debido a que el cognado verbal de apóstolos en griego o apóstol en español es apostoleo en griego o yo envío en español, que el significado básico de la palabra apóstol es uno que es enviado? Por ejemplo, en el prefacio de la Biblia New King James se nos dice que el significado literal de monogenesis en griego es unigénito. ¿Es eso cierto? ¿Cuántas veces los predicadores se refieren al verbo agapao en griego o amar en español en contraste con el verbo phileo y deducen que el texto está hablando de una clase especial de amor solo porque se utiliza agapao? Todo esto son tonterías lingüísticas. Habríamos adivinado lo mismo si estuviésemos más familiarizados con la etimología de las palabras en nuestro propio idioma. Anthony C. Thistleton ofrece como ejemplo la palabra inglesa nice, que quiere decir en el español agradable. Esta palabra viene del latín necios, que significa ignorante. El goodbye o adiós en el español es una contracción del anglosajón God be with you en inglés, que quiere decir que Dios esté contigo. Se puede trazar diacrónicamente como necios en el latín, como este dio lugar a nice en el inglés, como es fácil imaginar como God be with you llegó a convertirse en goodbye. Pero no conozco a nadie hoy en día que al decir que tal o cual persona es nice, cree haber etiquetado a esa persona de ignorante porque el significado de la raíz de la palabra o el significado oculto de la palabra o el significado literal de la palabra nice es ignorante en el latín. J. P. Lowe aporta un ejemplo fascinante. En 1 Corintios 4:1, Pablo escribe sobre sí mismo, Cefas, Apolos y otros líderes en estos términos. Que todos nos consideren servidores, en el griego hiperetas, de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Hace más de un siglo, R. C. Trench popularizó la idea de que hiperetes deriva del verbo ereso, remar. El significado básico de hiperetes entonces es el remero. Trench bastante explícitamente dice que hiperetes era originalmente el remero de hipereso o ereso. A.T. Robertson y J.B. Huffman fueron más lejos y dijeron que hiperetes procedía morfológicamente de hipo y eretes. Así que ereso significa remero en Homero en el siglo VIII a.C., y Huffman saca la conclusión explícita con la morfología, concluyendo que un hiperetes era básicamente uno que está por debajo del remero, ayudante del remero o remero subordinado. Trench no había ido tan lejos, no había detectado en hipo ningún tipo de subordinación. No obstante, Leon Morris concluyó que hiperetes era un siervo de clase baja, y William Berkeley se lanzó más y dijo que hiperetes era un remero de la parte baja de una galera tirreme. Sin embargo, el hecho sigue siendo que con una única posible excepción, y es sólo posible, no segura, hiperetes nunca se utilizó para remero en la literatura clásica, y desde luego no se utiliza así en el Nuevo Testamento. El hiperetes en el Nuevo Testamento es un siervo y a menudo hay poco o nada que le distinga de un diáconos que sirve. Como Lu afirma, derivar el significado de hiperetes de hipo y eretes no es más realista intrínsecamente que derivar el significado de butterfly
en el inglés o mariposa en el español, de butter, que significa mantequilla, y fly, que significa mosca, y decir que el significado de pineapple, piña de pine o pino, y apple, manzana, y ponerlos juntos. Incluso lo que no hemos estado en Hawái, reconocemos que las piñas no son una clase de manzanas que crecen en los pinos. La búsqueda de significados ocultos asociados a etimologías resulta todavía más ridícula cuando dos palabras con significados totalmente diferentes comparten la misma etimología. James Barr atrajo la atención sobre la pareja lechem en el hebreo y milhama, que significan respectivamente pan y guerra. Esto es lo que él dice. Es dudoso que la influencia de su raíz común sea importante semánticamente en el hebreo clásico en el uso normal de las palabras, y sería totalmente caprichoso conectar ambos como mutuamente sugestivos o evocativos, como si las batallas se hicieran normalmente por el pan o el pan fuera la provisión necesaria en las batallas. Las palabras que contienen secuencias similares de sonidos pueden, por supuesto, ser deliberadamente y juxtapuestas por asonancia, pero este es un caso especial y separadamente reconocible. Quizás debería volver por un momento al primero de mis tres ejemplos. Es discutible que, aunque apóstolos en el griego o apóstol en el español sea un cognado de apostoleo, envío, el uso del nombre del Nuevo Testamento no se centra en el significado, el que es enviado, sino en el mensajero. Claro que un mensajero normalmente es enviado, pero la palabra mensajero también nos trae a la mente el mensaje que la persona lleva consigo y sugiere que representa al que lo envía. En otras palabras, el uso real del Nuevo Testamento sugiere que apóstolos en el griego comúnmente tenía el significado de representante especial o mensajero especial y no tanto el de alguien enviado. La palabra monogenesis a menudo se cree que procede de monos, uno, y genao, engendrar, y por tanto su significado es unigénito. Incluso a nivel etimológico, la raíz gen es engañosa. Monogenes podría venir fácilmente de nomos, monos, solo, genos, clase o raza, y significar un solo en su especie, único o similar. Si nos apresuramos a pensar en el uso, descubrimos que la Septuaginta, por ejemplo, traduce yahid como solo o único, por ejemplo, en Salmo 22:20, cuando dice mi preciosa vida, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional, o mi única alma. En Salmos 25:16 dice porque estoy solo y afligido, sin que haya ni un asomo de engendrar en esa palabra. Es verdad, en el Nuevo Testamento la palabra a menudo se refiere a la relación del Hijo con el Padre, pero incluso aquí se debe tener cuidado. Por ejemplo, en Hebreos 11:17 se dice que Isaac era el monogenes de Abraham, lo cual está claro que no significa el único hijo engendrado, ya que Abraham también fue padre de Ismael y de una buena progenie de Setura, de acuerdo a Génesis 25 del versículo 1 al 2. Sin embargo, Isaac era un hijo único, su hijo más especial y más querido. En resumen, traducciones como tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único en Juan 3:16 no se producen por un amor excesivo hacia la paráfrasis, sino por un perverso deseo de negar alguna verdad cardinal, sino por la lingüística. De forma similar, aunque es indudable que todas las variantes de agapao en el griego o amar en el español y de phileo en el griego, que también quiere decir amar, no son exactamente iguales, sí que coinciden sustancialmente en gran parte y donde presuponen apelar al significado de la raíz para buscar una diferencia engañosa. En 2 de Samuel 13, en la Septuaginta, tanto agapao como su cognado agapo o agape pueden referirse a la violación incestuosa de Amón a su media hermana Tamar, de acuerdo a 2 de Samuel 13:15.
Cuando leemos que Demas abandonó a Pablo porque amaba el mundo presente y malvado, no hay razón lingüística para sorprenderse de que el verbo sea agapao en 2 de Timoteo 4:10. Por ejemplo, Juan 3:35 habla de que el Padre ama al Hijo y utiliza el verbo agapao. Juan 5:20 repite la idea, pero utiliza phileo sin ningún cambio de significado discernible. Las falsas suposiciones que rodean a este par de palabras son omnipresentes y por ello volveré a ellas más adelante. Lo que quiero expresar en este momento es que no hay nada intrínseco en el verbo agapao o en el nombre agape que pruebe que su significado real u oculto haga referencia a una clase especial de amor. Me apresuraré a añadir 3 advertencias en esta discusión. La primera, no estoy diciendo que cualquier palabra puede significar cualquier cosa. Normalmente observamos que una palabra individual tiene cierta gama semántica limitada y el contexto puede, por lo tanto, modificar o dar forma al significado de una palabra solo dentro de ciertos límites. La gama semántica total no está fijada de forma permanente. Claro está, con el uso y el tiempo puede llegar a cambiar considerablemente. Aún así, no estoy sugiriendo que las palabras sean infinitamente plásticas. Simplemente estoy diciendo que el significado de una palabra no puede determinarse de forma fidedigna por la etimología o que cuando identificamos una raíz, ésta siempre vaya a proyectar cierta carga semántica a la palabra que la incorpora. Lingüísticamente hablando, el significado no es una posesión intrínseca de una palabra, más bien es un conjunto de relaciones por las cuales un símbolo verbal es un signo. En cierto sentido, por supuesto, es legítimo decir esta palabra significa esto y lo otro cuando estamos proporcionando la gama léxica observada inductivamente o especificando el significado de una palabra en un contexto particular, pero no debemos cargar esta charla con demasiado equipaje etimológico. La segunda advertencia es que el significado de una palabra puede reflejar los significados de las partes que la componen. Por ejemplo, el verbo ekbalo de ek y balo significa en realidad expulsar o echar fuera o sacar. El significado de una palabra puede reflejar su etimología, y se debe admitir que esto es más común en idiomas sintéticos como el griego o el alemán, con un porcentaje relativamente alto de palabras transparentes, esto es, palabras que tienen una relación natural con su significado, que en un idioma como el inglés, donde las palabras son opacas, o sea, ninguna relación tienen entre lo natural con su significado. A pesar de eso, lo que quiero señalar es que no podemos asumir responsablemente que la etimología está relacionada con el significado. Solo podemos probar que es así descubriendo el significado de una palabra inductivamente. Finalmente, no quiero sugerir ni de lejos que el estudio etimológico sea inútil. Es importante, por ejemplo, en el estudio diacrónico de las palabras, el estudio de las palabras a través de largos periodos de tiempo. Al intentar especificar el significado más antiguo atestiguado cuando estudiamos lenguas cognadas y en especial para intentar entender los significados de hapax legomena, o sea, palabras que aparecen solo una vez. En este último caso, aunque la etimología sea una pobre herramienta para discernir el significado, la falta de material para comparar significa que no tenemos otra opción. Por eso, como Moisés Silva señala en su excelente tratamiento sobre estos asuntos, la etimología juega un papel mucho más importante en la determinación del significado en el Antiguo Testamento hebreo que en el Nuevo Testamento griego. El hebreo proporciona y contiene muchas más hapax legomena, esto es, palabras que aparecen solamente una vez. El valor relativo de este uso de la etimología varía de forma inversa a la cantidad de material disponible para ese idioma. Y en cualquier caso, la especificación del significado de una palabra basándonos únicamente en la etimología nunca puede ser más que una conjetura fundamentada.